Pero por otro lado tenemos un libro maravilloso que se llama la Biblia, en donde vemos una manera tan bonita, tan poderosa de filosofía de vida que podemos nosotros adjudicarnos y vivir en ella y tener una vida abundante a pesar de que el mundo de allá afuera se está destruyendo, ¿no? Y sí, pasan cosas terribles. Yo recibí ahora una llamada, vamos a juntarnos con esta señora, una señora que, pues como tú, normal y esto y lo otro, con su casa y todo, encuentra un novio y deja su casa, a su marido y a sus hijos y se va con el novio, que era un muchacho que pues, había sido su novio o no sé qué, ¿no? Y entonces ella deja su casa y después, ahora que ella está arrepentida, pues quiere ver qué va a hacer, porque además el esposo, pues sí tomó represalias, vendió la casa, deshizo todo, y ya no hay nada, y ella quiere regresar, y, o sea, cosas muy terribles que pueden pasar en decisiones equivocadas que tomamos, ¿verdad? Pero afortunadamente nosotros pues tenemos el gran privilegio de tener a Cristo y todo el poder de Él, que es lo que vamos a ver un poco en esta noche. Entonces yo le voy a pedir a Toño que por favor con voz fuerte nos pueda guiar en una pequeña oración para iniciar este estudio sobre el libro de Filipenses. Señor, te pedimos que nos bendigas en esta noche, que nos ayudes a apartarnos del demonio que nos acecha constantemente por nuestra propia naturaleza, y te pedimos que nos ayudes a captar muy bien este estudio bíblico que nos va a conducir Carlos Treviño esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Es un libro maravilloso, el libro del gozo, el gozo de Dios. Y nada más para recordar un poquito, nos acordamos que todo el capítulo 1, el tema del capítulo 1 es gozo en la vida cristiana. Yo tengo gozo porque soy cristiano. Y entonces Pablo, a pesar de que está en la cárcel, es un hombre tremendamente gozoso porque tiene a Cristo. Su perspectiva es Cristo, su objetivo es Cristo, su conducta es Cristo. Y en el capítulo 2 habla de cómo este gozo puede proyectarse hacia afuera y hacia los demás. Gozo en servir a los demás. Es todo el tema de este capítulo 2. Y nos acordamos que el capítulo 2 realmente empezó hablando de la humildad. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, porque Él fue el ejemplo máximo de la humildad. Vamos ahora a ver el siguiente pedazo, que es mi obediencia. Mi obediencia es para Cristo. Mi obediencia es para Cristo. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, a partir del versículo 12, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y que dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, podríamos pensar que se está hablando de un tema totalmente diferente, pero en realidad es lo que sigue. La humildad trae obediencia. Como que la humildad trae por definición que tú vas a obedecer. Una persona humilde, una persona sumisa, es una persona que obedece. Y habiendo hablado Pablo de la necesidad
que tenemos de ver ese ejemplo maravilloso de Cristo, sublime, de humildad, y exhortándonos a nosotros a que seamos humildes, ¿sí? Porque cuando tú recibes a Cristo, Él te baja de ese lugar irreal, de ese lugar imaginario, de ese lugar soberbio en donde tú has pensado siempre haber estado de una manera real. Era irreal. Pero al recibir a Cristo, realmente empiezas a tomar otro lugar, el lugar que realmente Dios quiere para ti. Por eso el recibir a Cristo es muy importante, porque el recibir a Cristo es aceptar tu humillación. Es ir a Él y decir, Dios, yo no puedo. Yo ya me doy por vencido. He tratado de hacerlo en mis propias fuerzas y encuentro una derrota total. Necesito un Salvador. Hay esta imagen que me gusta mucho, que aparece mucho en el internet, que es la persona de Jesús, en donde, bueno, solamente se ven sus rodillas para abajo, los pies. Y esta mujer realmente postrada en la tierra, tratando de tocar los pies de Jesús, llorando, ¿no? Humillada ante Dios, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo auxilio. Bueno, esa es la vida del cristiano. Entonces, por definición, el cristiano es una persona que sí conoce la palabra humillación, porque eso es exactamente lo que hicimos al recibir a Cristo. Yo lo digo por mí. Ese día que yo recibí a Cristo, literalmente yo me declaré culpable, me declaré totalmente fracasado, derrotado, con una necesidad imperiosa del Salvador. Y clamé a Él para que Él fuera mi Salvador personal. Y eso con el tiempo va creciendo a que tú tengas esa clase de actitud, esa clase de comportamiento, una persona humilde. La persona humilde es una persona sumisa. ¿Sumisa a qué? A Dios. Y por lo tanto viene una palabra gigantesca en la palabra de Dios, que la verdad es una palabra súper clave, que se llama obediencia. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras conmigo. Yo te voy a obedecer, no importa si estoy de acuerdo, no importa si lo entiendo. Yo sencillamente te seguiré. Y eso es lo que hace el cristiano. Tiene un Señor, tiene un dueño. Y el dueño da órdenes. Y no necesariamente le dice al siervo por qué da esa orden, sino sencillamente la cumple. ¿Sí? Por lo tanto, en este pasaje, el versículo 12, empieza correctamente el apóstol Pablo a hablarnos de un ligue entre la humildad y la obediencia. Por eso dice, por tanto, como consecuencia. Esto es lo de que se deduce de lo que acabamos de hablar. Es una exhortación a que nosotros llevemos esa humillación, esa humildad a la obediencia. Y vamos a ver realmente 4 puntos sencillos sobre este pasaje, basados, fincados, fundamentados en la humildad. Y el primero de ellos es el mandamiento a la obediencia. Dios nos pide que le obedezcamos. Si no, no es nuestro Señor. Si no, no es el dueño. ¿Sí? Y yo debo de obedecer incondicionalmente. Y esto es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Bueno, los filipenses, como todos los cristianos, habían rápidamente aprendido esa palabra, la palabra a obedecer. Y vamos a ver que en muchas de las cartas de Pablo, más adelante lo vamos a ver en algunos versículos, Pablo habla de la obediencia de ese grupo.
estoy muy contento porque ustedes obedecen. Ay, pues claro, el cristiano es una persona que obedece. ¿Mm? Tú ves a los no cristianos exactamente en el punto opuesto. Ellos no quieren obedecer. Y no sé si te ha pasado que tú vas caminando, ¿verdad? Y ahí dice no pise el césped y te vas por el césped. ¿Por qué? Porque me dijeron que no lo pise y pues ¿quiénes son ellos? Y ya estás ahí embroncándote rebelde contra todo, ¿verdad? Y contra todos. Y eso es lo que está ahí afuera, ¿sí? Aquí solamente mis chicharrones truenan y a mí nadie me va a decir lo que yo debo de hacer. Totalmente contrario a la vida cristiana. Entonces Pablo está muy contento de que ellos son un grupo obediente. Como siempre habéis obedecido, la palabra siempre es fuerte, ¿eh? Pero se distingue este grupo por ser un grupo obediente. Pero luego continúa y dice, no solamente en mi presencia solamente. Ustedes no solamente obedecen para apantallarme a mí, que cuando estoy con ustedes, pues los veo muy lindos, muy cristianos, con su Biblia en la mano y diciendo, yo me aprendí un versículo, ¿verdad? Y cuando no estoy son terribles. No, yo quiero que ustedes obedezcan porque Dios los ve, no importa dónde estén sin mí. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Yo quiero que ustedes sean un grupo constantemente en obediencia. Yo creo que tú ya sabes que las personas obedientes son personas felices. Las personas no obedientes regularmente son personas muy infelices. La persona obediente no tiene broncas. Siéntate, ok, me siento. O sea, la verdad, ni fu ni fa, ¿qué más quieres que haga? Son personas felices. Lo vemos en los niños. Los niños rebeldes siempre tienen el castigo, siempre se la pasaban en el baño todo el día, ¿verdad? Porque ahí estaban castigados. Y el obediente es el que lleva todos los premios, porque es una persona obediente. Eso lo pone Cristo en tu corazón. Ahora, aquí vamos a ver algo muy importante en los versículos 12 y 13, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero yo quiero poner el 13 de una vez aquí, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hay un conflicto constante en la Biblia, en donde hay muchas cosas contradictorias que pone Dios. Por eso sabemos que la Biblia nunca pudo haberla escrito el hombre. Porque estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios hace que tú obedezcas. Él hace el querer y Él hace el hacer. Pero al mismo tiempo te está diciendo que tú te ocupes de tu salvación. Y que tú te ocupes de portarte bien. Y que tú te ocupes de hacer las cosas que Él te dice que mandes. Y tú dices, bueno, espérate. O sea, o es el poder de Dios o soy yo el que tengo la responsabilidad de hacer esto. Y en realidad son ambas. Así es Dios en muchas cosas en la Biblia, ¿sí? Dios me pide a mí que yo tome la decisión de obedecer. Y al mismo tiempo, Él me da el poder para que yo pueda obedecer, que de otra manera no obedecería. ¿Cuántas veces he oído de una persona no cristiana que se le dice que haga algo? Y yo le digo, ¿para qué le dices? No lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer porque él no es cristiano. No tiene el poder para usar la palabra obediencia. Pero aquí vemos las dos cosas, ¿eh? Y lo vemos en muchas partes de la Biblia, en donde, bueno, espérame, ¿Cristo fue humano o Cristo fue divino? A ver, explícamelo. No, fue humano y fue divino. Las dos cosas. Oye, ¿la salvación la otorga Dios? ¿O nosotros somos los que tomamos la decisión de aceptar a Cristo o no aceptarlo? Pues las dos cosas. Inclusive hay un versículo que está totalmente en contra o totalmente encontrado con esas dos cosas, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Pero el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, no es así. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre me lleva a que yo venga a Cristo.
Pero sin embargo Cristo dice, si tú vienes, yo no te echo fuera. Y ahí estamos encontrando, bueno, es la responsabilidad del hombre, él es el poder de Dios que sencillamente hace que esta persona vaya como títere. Pues son las dos cosas, ¿sí? Así es la Biblia, así es Dios, es la mente de Dios, no la mente del hombre. Y aquí nos está hablando de que yo tenga una vida acorde a Dios y que yo me ocupe en eso. Es mi responsabilidad que yo haga todo esto. Hay un balance entre esas dos cosas. Y vamos a leerlo un poco. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pablo hablando en este 1 Corintios 15, 10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios me ha hecho así, dice Pablo. Antes, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos esta dualidad. El apóstol Pablo sale a la calle, él toma decisiones de seguir a Cristo, de limpiar su vida, de predicar, pero al mismo tiempo el poder de Dios está ahí para que esto suceda. Una persona que solamente lo quisiera hacer en sus propias fuerzas, sin Cristo, nunca lo va a hacer. Tarde o temprano lo vas a ver que se cae. Es el poder de Dios que me sostiene, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad mía que yo lo haga. Por eso esta palabra de ocupaos. Y ocupaos es una palabra en presente, es una palabra continua. No te me vayas a dormir, no vayas tú a pensar que ya las cosas están totalmente hechas y que tú no te puedes caer porque Dios te sostiene. No, hay una responsabilidad tuya. Quiero que leas la Biblia diario, quiero que ores, quiero que salgas y hables de Cristo, etcétera, ¿sí? Éxodo, un ejemplo, Éxodo 14, en el versículo 13 y 14, un pasaje muy bonito, en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 14, 13 y 14, que dice Éxodo 14, 13 y 14. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis o habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí está el poder de Dios. Pero los siguientes versículos, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Bueno, Dios tiene el poder, Dios te lo da, pero tú también tienes que hacer algo. Empieza a caminar. Métete al mar rojo que las aguas se van a abrir para que tú puedas caminar en seco, ¿sí? Entonces vemos esa dualidad. En Santiago, en el libro de Santiago, el capítulo 2, hay unos versículos que pues vemos también esa importante dualidad, en donde en el capítulo 2, en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Capítulo Santiago después de Hebreos, por allá no sé si ya lo encontraron, antes de Pedro. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces, ocupaos por vuestra salvación. Tenemos que tomar los pasos diariamente de tomar de la palabra de Dios, de estar muy consciente de que yo tengo una responsabilidad en mi vida cristiana para ir saliendo adelante. El deseo de obedecer me lo da Dios, pero la responsabilidad de esa obediencia la tengo yo. Y esa obediencia me va a hacer que yo crezca y que yo esté fuerte en el Señor a medida que voy obedeciendo. Hechos 5:32. Hechos 5:32, que dice,
Hechos 5, Hechos 5:32. Dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación. El apóstol Pablo estaba muy preocupado por ocuparse de su salvación, ¿eh? No creas tú que él decía, no, pues yo ya tengo muchos años en Cristo, yo ya no tengo que... Para nada. ¿No? 1 Corintios 9, 24. 1 Corintios 9, 24 al 27, que dice así. 1 Corintios 24 al 27, en donde se nos exhorta que nos ocupemos de nuestra salvación. Ya tenemos la salvación, no la vas a perder, pero sí hay que ocuparse de ella para que crezca, para que sea más fuerte. ¿Sí? 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí no está hablando de que va a perder la salvación, pero sí de que puede ser un cristiano derrotado ahí tirado, que no tiene ninguna victoria en Cristo. ¿Sí? Él estaba muy consciente de eso, aún el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, también de la misma pluma del apóstol Pablo, en el versículo 12 de Filipenses capítulo 3. Y lo dice, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. Por Cristo Jesús, hermanos, no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo está muy consciente de que él tiene que ocuparse de su salvación todos los días. Pero nos dice otra cosa muy importante aquí en este versículo de Filipenses. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es algo muy serio, es algo muy, muy serio. ¿Cuántas veces estás tú con temor y temblor por un examen que a lo mejor dices, yo no sé si lo voy a pasar, sí me preparé, pero estoy muy nervioso, ¿no? Bueno, lo estás haciendo con temor y temblor porque no quieres fallar, ¿no? Cuanto más en las cosas de Dios. Son cosas sagradas, son cosas muy, muy importantes y tú no quieres fallar. Entonces Dios quiere que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. No es un temor de que, bueno, si fallo, me van a sacar los ojos, ¿no? Me van a descuartizar. No, Dios no te va a hacer eso, ¿no? Pero tú tienes miedo de fallarle a Él, de tantas cosas. Tú quieres realmente hacer lo mejor de ti y por eso hay temor y temblor. Proverbios 1:7, ¿quién se lo sabe? Proverbios 1:7. El temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es un pánico, es una reverencia, es un temor que no quiero fallarle a Él. Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero otra vez, la palabra temor es una palabra de reverencia. Yo le temo a Dios porque yo quiero realmente estar bien con Él. Pero ¿sabes también por qué me ocupo de mi salvación con temor y temblor? Porque yo me conozco a mí mismo.
Yo soy capaz de lo peor. A veces veo, oye, mira lo que hizo esta persona, qué terrible esto, lo otro. Y yo pienso, pero si yo puedo hacer lo mismo o peor. Uf, o sea, ¿para qué me pongo a criticar a los demás? Yo me conozco y yo tengo que agarrarme de Dios porque yo soy capaz de lo peor. Es mi naturaleza. ¿Eh? Y Pablo dice lo mismo. Él sabe de lo que él es capaz. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Y dice Romanos 7:14. Bueno, es realmente 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, yo que más quisiera siempre hacer las cosas bien, pero en realidad nunca las hago bien. Y tengo que estar agarrado de Cristo porque fácilmente puedo caer. ¿Sí? Hay muchos versículos acerca de eso. Mateo 6:13. ¿Por qué en la oración al Padre está esto aquí? Bueno, pues porque sabemos quiénes somos nosotros. Lo que dice Mateo 6:13 me está diciendo eso. Me dice, dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbrame del mal, Dios, porque realmente es muy fácil para mí caer en tentación. Y es que no Él me mete en tentación, me meto yo mismo. Santiago dice que Él no puede tentar a nadie ni lo quiere hacer. ¿Sí? Soy yo el que me mete en esos líos y tengo que estar pidiendo ayuda a Dios. Los mismos apóstoles que querían seguir a Jesús, ahí en Getsemaní, y Jesús quiere que estén con Él orando. Y ellos se quedan dormidos. Y va Jesús y les dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Así es. Bueno, pues ahí está el mandamiento a la obediencia. Tengo un mandamiento en donde Pablo nos dice, Dios nos dice a través de Pablo, quiero que obedezcan. No solamente cuando estoy con nosotros, sino mucho más cuando estoy ausente, y que lo hagan con mucha fuerza, ocupándose de su salvación con temor y temblor. Pero número 2, habiendo conocido el mandamiento a la obediencia y sabiendo que yo no obedezco, no sé si sepas tú eso, Jesús, pero yo soy una persona súper desobediente. Karina lo sabe. Karina siempre me está diciendo, por favor, Carlos, obedece, mira esto. Y yo no quiero. El único que me puede hacer que yo obedezca es Dios. Y ese es el siguiente versículo, el poder para obedecer. ¿De dónde viene el poder para obedecer? Viene de Dios mismo. Cuando tengo a Cristo en mi corazón, ahora sí ya puedo obedecer. ¿Cuántas veces me dijeron que yo tenía que seguir los 10 mandamientos? Y yo me burlaba. Ay, por favor, los 10 mandamientos no los puede seguir nadie. El primero lo rompes inmediatamente. Todos. ¿Sé para qué? Claro, no se pueden seguir. Solamente Dios en tu corazón puede hacer que tú lleves a cabo la ley. Entonces no me pidas que yo haga algo que no puedo hacer, a menos que me des las herramientas para poder hacerlo. Y ese es Dios, que está en el versículo 13. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Viene de Dios. Yo tengo ese poder. Ahora sí lo puedo hacer. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y ya está hablando con los cristianos, ¿eh? Tú te separas de Cristo y te va como en feria. ¿Sí? Él es el que produce todas estas cosas. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 3:5.
No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es el que hace así el querer como el hacer. Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice básicamente lo mismo. Dice que por gracia sois salvos, dice el versículo anterior, y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí puedo obedecer porque yo tengo el poder de Dios. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Vamos a ver qué nos dice Hebreos, capítulo 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Él nos hace aptos para que hagamos las cosas que los cristianos deben de estar constantemente haciendo. Es muy importante eso. Por eso siempre nosotros, cuando hablamos con personas nuevas, esta persona que quiere vernos en esta semana, que tiene una vida pues ya muy difícil porque pues abandonó a su esposo y se fue con el novio y mil líos que trae, bueno, pues lo primero que ella tiene que hacer es recibir a Cristo, que ayer lo hizo. Ayer recibió a Cristo en su corazón. Ese es lo primero. Oye, resuélveme el problema. No, el problema no. Vamos a resolver el fondo del problema, que es que no tienes a Cristo. Teniendo a Cristo, ahora sí podemos hablar cómo Dios te va a dar la fuerza para salir adelante en los estragos, en los errores, en las desviaciones que tú has tenido en tu vida. Pero es tonto hablar de la solución si primero no hablamos del fundamento mismo, de cómo poner en orden tu corazón. Entonces el recibir a Cristo es esencial. Ahí tienes el poder, ahí empieza todo. Si no tienes eso, no tienes nada. Así leyeras toda la Biblia, así te la memorizaras y vinieras a todos los estudios y hicieras mil cosas, ¿sí? No es así. Primero hay que recibir a Cristo y teniendo a Cristo, todo cambia. Él es el que hace el querer, Él es el que hace el hacer en nuestra vida, ¿sí? Pero hay algo muy importante, que aquí como que dice, si eso no lo entiendo, dice, por su buena voluntad. Y la traducción exacta es, porque Él tiene placer en ello. Él se place en sacar adelante a las personas que reciben a Cristo en su corazón. Le encanta, es su mejor entretenimiento, es hasta lo que se ocupa más, ¿sí? De sacar adelante a sus hijos. Bueno, yo sí tengo que admitirlo, paso mucho tiempo ayudando a mis hijos. Hoy Christian me habló, creo que 7 veces. Y oye papá esto, y oye, ¿cómo hago esto? Y no sé qué. Y a mí, con toda sinceridad, me place el ayudar. Me encanta que me pregunte y yo enseñarle una cosa. Era una cosa muy sencilla. Papá, aquí tengo el coche y aquí dice 3, 2, 1 en las velocidades. ¿Qué es eso? No sabía. Bueno, la 3 es el manejo constante, pero el 2 es cuando ya vas un poquito empinada, entonces para tener más fuerza lo pones en 2. Y si ya está la cosa muy dura, entonces lo pones en 1 para que te dé más fuerza el coche, aunque la velocidad va a ser menor. Ok. Ya se fue. En 1 hora me habló para otra cosa. Un padre se place, tú lo has hecho, en ayudar a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial se place en darnos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque le place, ¿sí? Lucas, capítulo 12,
Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Vamos a ver qué dice Lucas 12, 32. Un versículo realmente muy bonito, que es para ti. Lucas 12, 32. Que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Realmente nuestro Padre se place en darnos lo mejor de lo mejor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gran bendición nos da. Y el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. A Dios le encanta estarnos ayudando, estarnos poniendo atención y darnos lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Pues hemos visto el mandamiento que tiene Dios para nosotros para obedecer, pero también vemos el poder de dónde puedo yo agarrarme para obedecer. Hay una número 3. El objetivo de esa obediencia. ¿Para qué obedezco? Bueno, pues obviamente para quedar bien con mi Padre y para agradarlo a Él. Pero veamos los versículos aquí de Filipenses, versículos 14 y versículo 15, de este capítulo 2 que estamos nosotros viendo en esta noche. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo, y lo voy a empezar a ver por pedacitos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Está hablando de tener una vida adecuada. No sé si sepas, pero allá afuera todo mundo está en contienda. Son puros pleitos, todos contra todos. No sé si te ha tocado, pero le hace así a la persona, ¿qué? Ya quiere pelearse contigo. Y bueno, perdón, todos traemos el pleito aquí en la piel. ¿Cómo se dice? A flor de piel. No me toques tantito porque te encuentras conmigo. Y más si lo busco. Pues no, pues ¿sí? No hagas nada con contienda. No hagas nada con murmuración, porque tu boca es un fuego, Híjole, cuán grande fuego puede hacer un pequeño cerillo. Y la boca sí es terrible. Entonces, pues, un cristiano hace las cosas sin murmuraciones, sin contiendas, sin soberbia, sin estar provocando a los demás. Al contrario, poniendo la otra mejilla. Eso habla de la limpieza que yo tengo que tener como cristiano. El propósito, el objetivo de la obediencia es que mi vida esté mejor, es que mi vida esté adecuada, es que yo tenga la vida abundante que Dios quiere darme, ¿no? Segunda de Corintios 7, 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, aquí estoy en Primera de Corintios, y eso no es Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el objetivo es de que mi vida crezca, es de que yo tenga una vida llena, una vida plena, una vida cristiana. Ese es el objetivo. Y bueno, es un pedacito el objetivo, porque eso no es lo que nada más dice el versículo. El versículo continúa aquí en Filipenses, capítulo 2, versículo 14, y entrando en el 15. El 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ok, pero después me dice, me da otro objetivo, para que seáis irreprensibles y sencillos.
Y aquí, al hablar de irreprensibles y sencillos, estamos hablando de una vida, pues vamos a ver, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no te pueden reprender. ¿Perdón? Sin reproche. Sí, ándale. Exactamente, es intachable, transparente, diáfano en sus actos de la vida diaria. O como decimos en México, que no tienes cola que te pise. A lo mejor te dicen muchas cosas, pero no es verdad. Tú tienes una vida diáfana, transparente, de una sola pieza. Eso quiere decir irreprensible. ¿Y qué quiere decir sencillo? Sencillo es puro, inocente, auténtico, honesto, sincero, confiable. Una persona sencilla. No tiene que estar presumiendo lo que no es para ocultar sus complejos, que tiene que estar bajándolos así. No, nada que ocultar. Soy como soy, así soy, pues Cristo con mis faltas y con mis cosas que Cristo está poniendo en mi vida. Es una persona sencilla. Atributos que nos dan aplomo para tener el título que después dice aquí. En este versículo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Y dice, hijos de Dios sin mancha. ¿Qué título tan bonito tiene Dios para los cristianos? Somos hijos de Dios sin mancha. Él nos tiene así. Él nos ha llevado a esas alturas preciosas en donde podemos ya no estar tan cerca del lodo que tiene el mundo. Hemos subido la montaña y vemos hacia abajo y los vemos ahí todos agarrándose y todos teniendo mil problemas, todos enlodados, y Dios ya nos sacó de ahí. Somos hijos de Dios sin mancha. Y todo esto me da un testimonio ante el mundo. Ellos ven que yo soy diferente. No quiere decir que están de acuerdo conmigo, pero sí ven con facilidad que yo soy una persona diferente. Soy hijo de Dios sin mancha. ¿En medio de qué? Dice aquí. En medio de una generación maligna y perversa. Nosotros vemos que el mundo sigue con todos sus líos y con todos sus problemas. Somos nosotros los que ya no estamos ahí. Somos hijos de Dios sin mancha. Y todavía Dios nos tiene ahí. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero seguimos en el mundo. ¿Para qué? Pues para predicarle a ellos que hay una mejor vida, que se vengan de este lado. Dios tiene cosas maravillosas para ti si tú lo haces el Salvador de tu vida, si tú te humillas ante Él y le pides perdón, recibiendo a Cristo en tu corazón, en medio de una generación maligna y perversa. Y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano es un luminar en el mundo, un mundo que está a oscuras, un mundo que tiene tinieblas terribles, súper densas, que no ven ni siquiera dónde van caminando. Y ahí tú eres luminar, tú eres una luz que hace que ellos vean un poquito lo precioso que puede ser, un poquito nada más, pero ven la luz, y esa luz eres tú. Por eso dice el versículo de Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo del almud, sino se pone arriba de la mesa para que alumbre por todos lados. Los cristianos alumbramos a un mundo totalmente a oscuras. Somos luminares en el mundo. Entonces el objetivo de la obediencia que estamos viendo en este número 3 es mi limpieza personal para que yo sea mejor, pero mi testimonio entre los demás para que ellos vean la realidad de Cristo y sepan que sí hay una solución para este mundo loco, terrible, perdido, a oscuras, que se llama Cristo. Lo ven en mi vida. Y no sé, muchos, la mayoría no lo acepta, pero sí ven la diferencia. Sí ven totalmente la diferencia. Mi predicación es viva. No, muchas veces lo digo con mi boca, les doy folletos, como lo hice esta semana,
Pero muchas veces no doy nada, sino mi propia vida nada más habla de que soy diferente a ellos. Es una predicación constante. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto lo hacemos los cristianos diario. Yo llevo mi Biblia, de alguna manera ellos ven esa predicación en mi vida. Acuérdate que los no cristianos no tienen Biblia. Y cuando digo no tienen Biblia, a lo mejor si la tienen en su casa, no la leen, no tienen Biblia. Entonces, la Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Ellos la ven, la están leyendo en tu propia vida. Entonces, sí hay un objetivo para la obediencia, la limpieza de mi propia vida, el que yo tenga una mejor vida digna de Cristo y un testimonio poderoso ante los que están allá afuera que deben de ver que sí hay una vida mejor que se llama Cristo. Así es. Y siguiendo con el versículo, vamos al punto número 4. El primero fue el mandamiento de la obediencia, el segundo fue el poder para poder obedecer, el tercero fue el objetivo de la obediencia, y ahora el cuarto es el alimento de la obediencia. La obediencia tiene un alimento, la obediencia tiene hambre, y esa es la palabra de Dios. Una persona cristiana le gusta la Biblia. No es una obligación leer la Biblia. Sabe que esa es la única fuente para salir adelante. Y entonces lo vemos en el siguiente versículo, que es el versículo donde estoy, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 dice el siguiente versículo: asidos de la palabra de vida. Bueno, la palabra asir no es una palabra que se usa ya tan comúnmente en el idioma español, pero alguien me puede decir qué quiere decir asir. Agarrarse, pero como dijo ahorita, con una urgencia, con una desesperación. Haz de cuenta que tienes una cuerda que es la única que te salva de que te caigas al abismo, ¿no? Y tú te aferras, sí, la palabra está muy buena, aferrarse, te agarras de tal manera que ya te duelen las manos, porque tú dices, es que yo, si me llegara a soltar, pues me voy al abismo. O sea, esta es la única manera como yo puedo resolver el problema del terrible peligro en que estoy metido. Asidos de la palabra de vida. Y esta es la palabra de vida. El cristiano sabe que esta es su única esperanza. Cristo así me lo dejó. Mi esperanza es Cristo, pero Él me dejó un libro en donde Él es la palabra, Él es el verbo que yo estoy leyendo diariamente, me nutro en Él, me fortalezco en Él, estoy asido de la palabra de vida. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es este libro tan poderoso, que es realmente una lámpara a mi camino. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que me salva de la terrible oscuridad que está allá afuera. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es importantísima. La palabra es más que importante, es esencial. No tiene opción. Y desgraciadamente el libro más vendido de la tierra es el libro menos leído. Y por eso dice Jesús: erráis ignorando
las Escrituras. Pues por eso está el mundo como está, porque han ignorado las Escrituras. Ahora, en la tarde que yo estaba estudiando la Biblia, estaba yo asombrándome de la gran tecnología que tenemos. Agarré, lo tengo ahí en este telefonito, el eSword, ¿no? Esa aplicación, y me metía y sacaba esto y sacaba lo otro, la apuntaba. Tenemos tanto en estos días, es increíble cuánto tenemos de la palabra de Dios que podemos usar, pero sigue igual. El mundo está lejos, pero muy lejos de la palabra de Dios. Nosotros no, nosotros estamos asidos de la palabra de Dios. Y todo esto es para que, dice aquí el versículo de Filipenses, en el versículo 16, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Sí tenemos un gran trabajo aquí en la tierra como cristianos, queremos hacer depósitos eternos, queremos trabajar para Cristo, para que cuando lleguemos allá, en el día de Cristo, aquí lo nombra, ¿verdad? El día de Cristo, aquel día que yo me enfrente a Cristo y le diga, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? A ver, mira todos los tesoros que tú has hecho. Has trabajado para Cristo. Has tenido una vida realmente con propósito. Has hecho algo en la vida. No compraste 18 coches que los dejaste allá y ninguno sirvió, ¿no? Sino pusiste tesoros para la eternidad. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan en hurtos. Más bien, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Sí, claro. Yo quiero tener esos depósitos. Yo quiero llegar al cielo y tener un buen depósito. Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero correr en vano. Yo no quiero llegar en el día de Cristo y ver que pues no hice nada, sino al contrario, que realmente haya mucho, mucho para mí. Es el alimento de la obediencia y me alimenta eso. Quiero más depósitos, quiero poner más para que cuando llegue allá yo tenga gran abundancia y se lo pueda entregar todo a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:12, que es precisamente lo que dice Pablo en esa última carta que él escribe antes de morir, que bueno, de la que conocemos, no sé si escribió más, pero ciertamente es la última que escribió según lo que dice aquí la Biblia y que está en la Biblia, es segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tener un depósito grande, poderoso, lleno, abundante de todas las cosas que tú hiciste para Dios, que son las únicas que realmente van a valer la pena en aquel día y que son tu gran depósito. Dios no te va a preguntar si cumpliste con tu trabajo, que bueno, sí cumplí con mi trabajo, me dieron 18 medallas, me fallaron 2 porque yo quería tener 20, ¿y dónde están? Pues no sé, las dejé en la tierra porque la verdad pues ya no traje nada. ¿Y qué depósitos eternos realmente trajiste? Es lo único que nos vamos a llevar. El apóstol Pablo pues está realmente proyectando eso hacia los filipenses y lo proyecta eso hacia nosotros para que nosotros tengamos un fuerte significado de hacer algo aquí en la tierra, porque ya nos vamos. Y los siguientes versículos va a empezar a poner ejemplos de personas que sí lo están haciendo, y lo vamos a ver la semana entrante, y va a decir, tengo personas que sí están haciendo grandes depósitos, no sabes las cosas que están haciendo para Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuánto llevas? ¿20 pesos? ¿3,000 pesos? ¿400,000, 800 millones? Lo pongo en pesos, pero eso no le importa a Dios. En los depósitos eternos.
servirlo a Él. Y no pues para nosotros, para que yo tenga más allá. No, no, es para entregárselo a Él, porque para Él es toda la gloria. Entonces este pasaje es muy bonito porque habla de un tema increíblemente importante, la obediencia. En realidad son dos palabras, una es obediencia y la otra es dar. Cuánto obedeces y cuánto das. Esa es toda la Biblia, la podemos resumir en eso, ¿no? Y aquí estamos hablando de la obediencia. Sí, Dios, yo quiero seguir el mandamiento de la obediencia. Sí, Dios, yo tengo el poder para obedecer. Entonces no hay excusa de que no lo esté haciendo. Yo tengo un objetivo muy fuerte en obedecer porque yo quiero mostrarle al mundo que realmente tú eres la solución, la única solución. El mundo ofrece muchas soluciones, ninguna sirve más que Cristo. Y yo tengo el alimento diario para estarme realmente motivando para salir con esa obediencia que es el asirme de la palabra de vida. Yo te estimulo a que pues uses todo esto, ¿para qué? Pues para hablarle a otros de Cristo, decirles que ya no hay tiempo que perder, ya nos vamos todos. Es cuestión de días, de meses, de años y nos vamos. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Pues te irás al cielo. ¿No tienes a Cristo en tu corazón? Perdido por toda la eternidad. Entonces sí tenemos un gran trabajo que hacer, todos nosotros. Pero aquí en México la cosa está terrible, porque no ha habido Biblia. No existe la Biblia. Yo siempre he pensado que terrible sería el hacer una encuesta nacional con una pregunta. ¿Has abierto la Biblia alguna vez en tu vida? Y luego ver el resultado, terrible, 99.999, no sé qué tanto porcentaje, para nada. ¿Qué Biblia? Sí la tengo en mi casa, No, hombre, tengo una de esas grandototas que hasta hago pesas con ella, pero nunca la he abierto. Aunque la abras, no la entiendes. Además, aquellos que sí pudieran osar en decirte que la abrieron, no entienden nada, porque no hay Biblia. Es un país que no tiene Biblia y por eso es un país, la verdad, maldito. Porque no tenemos la fuente de la vida, que es la Biblia, ¿no? Bueno, pues, pero para eso estamos nosotros, para eso nos tiene Dios aquí, para predicar y llevar la Biblia a mucha gente. Señor, te damos muchas gracias por este gran estudio sobre la obediencia. Gracias porque el poder viene de ti para poder nosotros obedecer, que de otra manera pues no obedeceríamos nada. Y la gran comisión que nos has dado de llevar el Evangelio a muchas personas por muchos lados. Decirles que esta es la solución de la vida, el único camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través tuyo. Gracias te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.